¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia de cada lunes. Un gusto estar con ustedes. Antes que nada, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Espero que hayan estado en familia y hayan recordado el acontecimiento navideño, ¿okay? No solamente con los presentes, los obsequios, que es algo interesante porque demuestran cariño, demuestran afecto, pero también recordar la venida del Señor Jesucristo. Y también les deseo un muy feliz año. Estamos a unos días de terminar este año 2021, que no fue muy diferente al 2020 en cuanto a pandemia se refiere, pero pues aquí estamos, continuando con estas transmisiones mientras se normaliza todo. Pero les deseo un feliz 2022, que sea mucho mejor que el 2020, que el 2021, y que la pasen juntos, que estén juntos todos ustedes, que las familias se aglutinen, se identifiquen entre sí, para poder sortear todo lo que venga en este 2022, que, pues Dios mediante, creo que será un mejor año que el 2021 y que el 2020. Felicidades a todos ustedes, feliz Navidad, aunque sea atrasada, pasó hace unos días, y feliz año, porque cuando nos veamos el próximo lunes, pues ya estaremos hablando de otro año. Empezaremos con el 2022. Bien, pues como siempre, saludos a todas las personas que nos escriben, que son realmente muy amables en escribir los comentarios que hacen. Muy amable el club, el Yucatán Country Club, por estas transmisiones que permiten que mucha gente, socios, invitados y más gente puedan ver un poquito y conocer un poquito de la historia verdadera, porque es el objetivo, ¿no? Hacer una comparación de lo que realmente es la verdadera historia de México, de nuestro país, de nuestra patria, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo nosotros como mexicanos y también el mundo. Entonces hay que conocer para poder entender y poder transformar. Aquella ecuación que les dije desde hace algún tiempo: conocer, entender y transformar. Bien, pues saludos a todos, saludos a Tampico, a Tamaulipas, que nos han escrito, saludos a Veracruz, saludos a Aguascalientes, saludos a Oaxaca, bueno, en fin, a toda la República Mexicana que tan amablemente nos han escrito, a Camarillo, California, que siempre nos ve, no falta, siempre nos manda sus mensajes. Saludos a todos ustedes, saludos también a Toronto, Canadá, que también nos ve. En fin, qué bueno, como siempre he dicho y no me cansaré de decirlo, siempre hay mexicanos o no mexicanos, pero que les interesa la historia. En Sudamérica nos han escrito igual, de Venezuela, de Ecuador y de Perú, en donde aclaran que no son precisamente mexicanos, pero que les interesa mucho la historia de México, porque de alguna manera estamos ligadas. Las historias de Hispanoamérica, de México para abajo, de alguna manera tienen un cierto hilo conductor. Pues bien, pues bienvenidos todos. Y hoy empezamos un nuevo tema. El tema se va a llamar, la revolución y la contrarrevolución mexicana. Porque obviamente no solamente fue una revolución. Y vamos a tratar este tema y lo vamos a analizar solamente en los 5 primeros años de que empezó el movimiento armado. O sea, de 1910 a 1915, quizás 16. Que es una etapa poco conocida, muy manipulada por los historiadores oficiales, pagados por sistemas de gobierno que les conviene decir lo que tienen que decir para sostenerse, pero que las cosas no son tan así como nos han enseñado en primaria, en secundaria y hasta en prepa, sino que la revolución mexicana fue algo mucho más profundo que el hecho de quitar a Porfirio Díaz de la presidencia. De hecho, en un momento dado, eso fue lo último que se pretendía. Hubo una serie de cosas, y esa revolución no fue una sola, sino hubo varias. Pocos saben, y se hablaba, bueno, yo recuerdo en primaria que así nos decían, la Revolución Social Mexicana de 1910. Y la Revolución Social Mexicana de 1910 no existió, porque Madero nunca pretendió una revolución social. Madero nunca pretendió eso. Pretendió una revolución política, que se respetara el voto popular,
que se respetaran las instituciones, la Constitución, pero no pretendió nunca repartir tierras o fraccionar latifundios. No lo podía hacer si él era un terrateniente y de los más ricos que había en México en ese entonces. Era casi dueño de toda Coahuila. Entonces, entonces Madero no fue un revolucionario de corte social, para nada. Luego vino una revolución social, cierto, que encabezó Emiliano Zapata, pero esa estalló en 1911, y contra lo que nos han enseñado, la revolución social no estalla contra Porfirio Díaz, estalla contra Madero. Porque obviamente la idea y perspectiva del campesino, del obrero, era que al cambiar a don Porfirio, Madero cambiara el esquema, pero lo vamos a analizar. Y no cambió nada, no cambió el esquema. Entonces, los que participaron en esa revolución, que creyeron que era una revolución social, se dieron cuenta que no lo era. Y entonces tacharon a Madero de traidor a la revolución. Pero Madero nunca prometió repartir tierras, ni equiparar nada. No pretendió realmente cambiar el statu quo de México. Pretendió que se respetara el voto popular, se respetara la Constitución, se respetaran las instituciones. Pero hasta ahí. Entonces, y hubo más. Hubo la revolución política, la constitucionalista, la social, la sonorense, la de la huertista, la aguaprietista, la cristera. Hubo un chorro de revoluciones. ¿Qué es lo que? Entonces, ¿qué pasa cuando nos enseñan esto? Que parece que fue un solo movimiento de todos contra uno solo, contra Porfirio Díaz. Y esos todos encabezados por Madero contra Porfirio Díaz. Y que parece que fue un solo movimiento, y no lo fue así. Fueron muchas revoluciones. Al contexto histórico que abarca cerca de 20 años de este movimiento armado mexicano, es a lo que se le ha llamado la revolución, pero en verdad son varias revoluciones, varias. Y no hubo un caudillo que dirigiera a los demás, porque llega un momento en que todos tenían objetivos diferentes y todos se van a pelear. Va a llegar un momento que sea el todos contra todos. Batalla campal a 20,000 caídas sin límite de tiempo, máscara contra cabellera casi. Eso no nos lo cuentan. No nos lo cuentan. Que Carranza estaba peleado con Villa y no lo podía ver. Que Zapata no podía ver tampoco a Carranza. Que Obregón no podía ver a Villa. En fin, una serie de situaciones que inclusive confunden a la gente, porque en México, como ustedes saben, en la Ciudad de México existe un monumento a la Revolución, donde ahí están los restos de varios de estos personajes, y están juntos como si fueran grandes cuates, grandes amigos. Claro que hoy en día ya se llevarán y irán a ver tele juntos en la tumba de otro, pero en vida, esos que están allá se mataron entre sí. Entonces, es lo que tenemos que entender, porque si no entendemos esto, es incoherente todo lo que hoy está pasando. Bien, pues ya poniéndolos en contexto muy rápidamente, vamos a empezar y vamos a partir precisamente del movimiento, del primer movimiento, de lo que prendió la chispa, que fue la revolución política, la revolución democrática, como también se le llama, ¿okay? Y encabezada por Francisco Ignacio Madero González. Vamos a entender cuáles fueron realmente las causas. Hubo muchas, no solamente, como dije hace un rato, fue simplonamente que se pensaba que era para votar a don Porfirio. Hubo muchas situaciones que se van a dar para que estallara ese movimiento. Okay, bueno, para empezar, la principal situación que se dio fue el tiempo. ¿Qué tiempo? Los 30 y tantos años de Porfirio Díaz en el poder. O sea, eso fue definitivo. La gente se hartó. Si cualquiera de ustedes le gusta una comida, es su favorita, pero la come diario, te hartas. Y alguna vez,
Pues algo por el estilo pasó con Porfirio Díaz. Pero no solamente porque muchos dicen, es que su peor enemigo fue la edad. En parte sí, su peor enemigo fue la edad porque envejeció en el poder. Pero el problema no fue que él envejeciera. El problema fue que envejecieron todos con él. Y ese fue el problema. Que de 1876 a 1910 no abrió la cosa política para que entraran nuevos grupos, sino que al contrario, cerró. Y eran los mismos, o básicamente los mismos que habían estado con él, que habían envejecido con él. Ramón Corral era el sempiterno vicepresidente. Había nuevas caras que el pueblo y que la gente y que los políticos querían ya. Por ejemplo, el Bernardo Reyes, que era porfirista. Si don Porfirio lo hubiera puesto o simplemente hubiera dejado que compitiera en las elecciones, que iba a ganar, no hubiera pasado lo que pasó. Pero hubo una cerrazón política de no darle chance a nada ni a nadie. Era el famosísimo carro completo. No le dieron chance a nadie ni a nada. Entonces, obviamente, los políticos nuevos, 35 años, estamos hablando de más de una generación. O sea, se había creado nuevas ideas. La revolución industrial, México había evolucionado tecnológicamente y había creado una nueva clase social que eran los obreros. Entonces, esto es importante que ustedes sepan, porque si al no, o sea, no había la posibilidad, ¿okay?, de que nadie que no fuera del grupo de don Porfirio, los llamados científicos, entrara, se colara, se guardaban entre ellos mismos. Esto hizo que una clase política, una clase media, o inclusive media alta y hasta alta, que quería participar en política, no tuviera acceso, porque todo lo manejaban los mismos. Limantur, Ramón Corral, González Cosío, Joaquín Casasus, todos era lo mismo. Entonces esto ya estaba harto. Y que quede claro, Madero no era clase mediero. Madero era un empresario y de poder económico muy fuerte, pero no le daban chance a él. No era del grupo, no era del club. Solamente los que pertenecían al grupo de los científicos abanicados por don Porfirio. Entonces, esta situación, esto fue lo que empezó a crear un descontento, sobre todo a partir de 1904-1905, cuando se había alargado el periodo presidencial para 6 años, y otra vez los mismos, o sea, ya chole, como dicen los jóvenes hoy en día, ya era lo mismo. Entonces, ante esta situación, pues, era el descontento. Otro descontento que se va a dar también. La participación de los norteamericanos en la explotación del petróleo. A finales del siglo XIX, como hemos comentado en su momento, los norteamericanos empezaron a entrar con compañías extranjeras. No solamente ellos, también entraron los ingleses, algunos franceses, y crearon pozos petroleros. Pero los que se asociaban con ellos era el grupo de don Porfirio. Y esto molestaba también a la gente. Segundo. Tercero, las famosas huelgas que tanto se ha explotado en la historia oficial contra Porfirio Díaz. Miren, en su momento, la huelga de Río Blanco fue muy impactante, porque fue en Veracruz, o sea, en Río Blanco, muy cerca de México. Y fue impactante porque ahí Porfirio Díaz tuvo una participación directa en esta huelga. La de Cananea no fue tan impactante porque no se supo inmediatamente. Y la de Cananea fue una huelga que no fue huelga porque fue un acto terrorista. Los obreros de Cananea estaban abanicados por los hermanos Flores Magón, específicamente por Ricardo Flores Magón, que era un anarquista que a esta altura se había convertido ya en un terrorista y les había pasado dinamita
Cuando fueron descubiertos, es cuando se arma la tremolina y entonces se permite la entrada de los Rangers de Texas para aplastar a los obreros. Y luego obligados a seguir trabajando. Y les quitan toda la dinamita que tenían, porque había. Muy diferente fue el caso de Río Blanco, en donde eran muy mal pagados, eran como una especie de maquila, eran muy mal pagados, sumamente explotados, y ellos se fueron. No había huelga porque la figura jurídica de la huelga no estaba legislada aún en México. Simplemente se fueron a los brazos caídos, no trabajamos. Hasta que no se llegue a un acuerdo, nos paguen como debe ser. No hubo acuerdo y los trabajadores pidieron la intervención de Porfirio Díaz, del presidente de México. Allá sí hay que reconocer que Porfirio Díaz la regó. Porque fue una oportunidad de oro para él, estamos hablando de 1907, para quedar como otra vez como el ídolo, porque ya en este momento ya la gente estaba hastiando de él. Y en vez de eso, manda al ejército con los amenazas que o se ponen a trabajar o van a disparar. Se negaron a trabajar y les dispararon. Otro acontecimiento importante que se dio. Y el último acontecimiento, las elecciones de 1910. En 1910, en junio, y lo hemos comentado en su momento cuando vimos el Porfiriato, había elecciones. En donde Madero, que también hemos comentado quién era ya, era el candidato opositor. Se hacen las elecciones y se le da el triunfo a Porfirio Díaz, que para ese entonces ya tenía 80 años. Pero aquí vienen malos manejos que se van a dar. En primer lugar, el grupo de Porfirio Díaz impide que Madero pueda estar en sus propias elecciones y lo van a meter a la cárcel de San Luis Potosí. Por una trifulca que le van a atribuir a él, lo meten a la cárcel para que no participe en las elecciones. Y dos, al no participar, el camino le queda libre al grupo de Porfirio Díaz para decir que se ganó. No podemos nosotros argumentar como argumentan los libros de texto que fue un super mega fraude. No se puede saber. ¿Qué es lo que opina hoy las investigaciones recientes de los grandes autores como Krauss, como Rosas, en fin? Que Porfirio Díaz debió ganar normalmente. La gente estaba acostumbrada a votar por él en automático. Que vote, que vote. Ya casi nadie iba a votar y los que iban a votar eran los empleados de gobierno que obviamente tenían que votar por él. Por lo tanto, tomando en cuenta este argumento, lo más seguro era que Porfirio Díaz haya ganado. Porque los que votaban a Madero, ese chaparrito, y lo podemos leer en la prensa de esa época. Ahora, ¿cuál fue el pretexto? Que Díaz mete a la cárcel a Madero, y esto disgusta a sus partidarios. Porque ¿por qué lo mete en la cárcel? Porque seguramente que él va a ganar. Y entonces el triunfo que probablemente haya sido legal de Porfirio Díaz, para la visión popular, para el imaginario popular, ya estaba manchado de fraude. Y cuando después de que se pasan las elecciones y pase, tranquiliza la cosa, clásico, las protestas y luego ya todo vuelve normal, sueltan a Madero. Y aquí viene la cuestión. Madero, que era un hombre muy tranquilo, era un espiritista, como todos ustedes saben, más que espiritista, se llama espírita, era un espírita, tenía sus libros espíritas, hay varios libros de Madero que donde dice que él hablaba con los espíritus, se comunicaba con los espíritus, repito, según él, ¿okay? Y de una paciencia muy tranquilona, pero sale molesto porque siente que le han hecho una injusticia, y entonces Madero decide irse a los Estados Unidos. Y es acá, en Estados Unidos, en donde lanza el Plan de San Luis, que se le llama así, no por San Luis, Missouri, sino por San Luis Potosí, porque él estuvo preso en una cárcel de San Luis Potosí. Y ahí hizo un plan donde, ahora sí, invitaba al pueblo a levantarse en armas. El 20 de noviembre de 1910.
en ninguna parte del plan habla de dotar tierras a los campesinos ni de fraccionar latifundios. Hablaba de respetar el voto popular y que Porfirio Díaz lo había violentado con un fraude. Por lo tanto, si por las buenas no se lograba el triunfo democrático como era el de él, según se pensaba, entonces se invitaba a tomar las armas. Aquí empieza, dentro del punto de vista académico, para poder tener el hilito conductor, lo que conoceríamos como la Revolución Democrática. Que está claro, la tirada era de Madero. Y fíjense quién era Madero, un empresario de los más ricos de Coahuila, seguido por personajes importantes, que en este momento se le van a unir algunas gentes del pueblo, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, porque vieron la posibilidad. O sea, si lo creyeron malamente, porque Madero nunca lo dijo, pero creyeron que era el momento, que estaban invitando a un levantamiento armado para tirar al tirano, ¿okay? Para derrocar al tirano que era Porfirio Díaz, ¿okay? Que si caía don Porfirio, todo cambiaría. Pero eso fue una idea que se hicieron, porque no estaba entre los conceptos de Madero hacer nada, cambiar el esquema. Para Madero el esquema estaba bien. Lo que estaba mal era que Porfirio Díaz siguiera, porque había cometido fraudes. Pero sí, y por eso entonces, al unirse a este grupito de campesinos, norteños y sureños, parecía una revolución popular, pero en verdad no lo era. Era una revolución de élite. Y es lo que tenemos que entender. Quítate tú para que entre otro grupo. Ya basta de este grupo. Ya estuvo 35 años. Ya. Que entre otro. Pero no cambiamos nada. Cuando vimos el tema del porfiriato, nos enfocamos a Porfirio Díaz y vimos todo lo que ocurrió y cómo él aguanta meses hasta que él, presionado por su familia, en mayo de 1811 renuncia a la presidencia y se va al exilio. ¿Okay? Madero pacta con el gobierno porfirista en Ciudad Juárez y se hacen los tratados de Ciudad Juárez, muy cuestionables también, como lo comentamos en su momento, porque aquí se va a dar una especie como de confusión. Porfirio Díaz renunciaba porque quiso renunciar, o Porfirio Díaz renunciaba porque había sido derrocado. Aunque parezca absurdo y como que no tiene importancia, esto es muy importante. No es lo mismo que yo renuncie por mis propias pistolas, porque ya no quiero seguir, a que me hayan derrocado. ¿Ok? Es diferente. Si yo renuncio por mis propias pistolas, obviamente estoy cumpliendo, o voy a cumplir, con lo que marca la constitución de mi país cuando un presidente decide renunciar. ¿Okay? El Congreso tiene que aceptar la renuncia y el Congreso tiene que nombrar un presidente interino. ¿Ok? Pero si Porfirio Díaz había sido derrocado, ya esto no contaba. ¿Por qué? Porque el derrocamiento no está contemplado en la Constitución ni en ninguna ley. El derrocamiento es un movimiento militar o popular o lo que sea, en donde te quitan a la malagueña, te quitan a la mala. Y por lo tanto, si te quito a la mala, no tengo por qué seguir los principios constitucionales. Por lo tanto, como estás siendo derrocado, ¿okay? El derrocador se pone como gobernante y el derrocador hace sus nuevas leyes. O sea, cambia el esquema y el sistema. Y aquí viene la pregunta. ¿Don Porfirio fue derrocado por la revolución o renunció? Podríamos tardarnos horas aquí discutiendo si fue un derrocamiento o no lo fue. Pero desde el punto de vista político-jurídico, no lo fue. Y Madero
aceptó que no lo fuera. ¿Por qué? Porque Porfirio renuncia. Y en su renuncia sí habla de que él está renunciando, que porque miles de gavillas del pueblo se han levantado contra él y que él no entiende por qué. Para él no entendía por qué se levantaban contra él, pero que para evitar derramar sangre, Porfirio renunciaba. Dice, para evitar el derramamiento de sangre, ¿ok?, renuncio a la presidencia de la República con que me honró durante tantos años el pueblo mexicano. ¿Ok? Entonces, si esto era una renuncia como tal, lo que seguía era que esta renuncia pasara al Congreso de la Unión, la aceptara el Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión nombrara a un interino. Así es la cosa, hasta hoy. Bueno, no había vicepresidente, sí había Ramón Corral, pero los dos renunciaron. Y al renunciar los dos, se nombraba un interino. ¿Ok? Bueno, aquí viene la cuestión. El problema fue que los que se habían levantado en esos 5 meses en armas contra Porfirio Díaz, que querían tomar el poder, obvio, pues nunca pensaron que Madero cediera a lo que para ellos, Villa, Zapata, etcétera, era un derrocamiento. E increíblemente, Madero pacta con los porfiristas, aceptando que no es derrocado Porfirio, sino que él renuncia por su propia cuenta. Y por lo tanto, acepta el interinato del licenciado Francisco León de la Barra, en ausencia de Porfirio Díaz. Esto cambiaba totalmente las cosas. Porque entonces, la entre comillas revolución maderista era una fumada verde. No había existido entonces. O sea, a don Porfirio le hizo la revolución maderista lo que el viento a Juárez. Nada. Era lo que no podían concebir los que se habían comprometido en armas con Madero, como Pascual Orozco, como Pancho Villa. ¿Qué es esto? O sea, que Pancho ya era muy ignorante, pero no era bruto. Entonces, estaba dándose cuenta de cómo se va don Porfirio, pero siguen todos. Entonces, ¿cuál fue el chiste? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Okay? ¿De qué me perdí? ¿Dónde estaba yo que no me di cuenta? ¿Por qué Madero acepta esto? Cuando don Porfirio caía en base al movimiento. Porque Madero, repito, no pretendía cambiar nada. Madero quería que todo siguiera igual. Y ahorita lo vamos a comentar, que siguiera igual. Entonces, contra la voluntad del grupo que lo apoyó en la llamada Revolución de 1810, Madero acepta que Porfirio Díaz renuncie sin ser derrocado y que todo siga igual. Me parece que alguna vez les conté que en esa reunión en Ciudad Juárez estaba presente un amigo y empresario de Coahuila, como él, como Madero, que era don Venustiano Carranza. Venustiano y don Jesús Carranza eran dos personajes importantes, también de mucha lana de por allá. Y cuando vieron que estaba haciendo Madero, que Carranza, que no tenía pelos en la lengua, le digo, óigame, le digo, está usted muy mal. Quede claro, el general Díaz se va porque fue derrocado, no porque se le ocurrió y se está yendo. Y que Madero le contestó, no quiero violar las leyes mexicanas. Y Carranza contestó, es que ya están violadas, señor. Desde el momento que usted lanzó el plan, ¿okay?, era un plan contra la ley. Por lo tanto, tenemos que aceptar esto. ¿Somos o no somos una revolución? Y Madero solamente dijo, okay, quiero que todo siga por el cauce legal. Y luego Carranza, estaba en un sillón así como este, se pone de pie. Pues señor Madero, yo aquí me retiro. Porque revolución que pacta con el enemigo vencido y ya derrocado, esa revolución muere, porque nunca existió tal vez. Buenas tardes. Y se retira Carranza. No, jamás volvió a llevar con Madero. Ni lo va a volver a apoyar.
Desde un punto de vista práctico, tenía razón don Menos. Tenía razón. Entonces, si todo iba a ser para que el tipo se fuera firmando una renuncia y quedara todo el esquema que había creado él en 35 años, entonces, ¿para qué cariños hubo una revuelta popular, una muerte, una revolución de noviembre hasta mayo? Fue inútil lo que estaba pasando. Fue lo que había pasado. El hecho es que así son las cosas. Esta primera revolución fue negada por su propio autor. Eso no nos lo cuentan. Pero fue negada por el propio Madero. No quería parecer un revolucionario. Él quería tener todo en la vía legal y para nada ser un revolucionario. Por eso, una vez que se va don Porfirio y que León de la Barra toma posesión y jura en el Congreso de la Unión como presidente interino, lo primero que hace Madero es lanzar un manifiesto desde Ciudad Juárez otra vez, donde le pide a todos los que tenían armas que entreguen las armas. Ya se acabó, ya, porque ahora sigue, él quiere seguir su carrera política. Obviamente, como acaba de pasar las elecciones, había que convocar a nuevas elecciones, porque el presidente renunció en la primera mitad de su periodo, y cuando se renuncia en la primera mitad del periodo, se tiene que convocar a nuevas elecciones. Hoy en día, cuando se renuncia en la segunda mitad del periodo, ya no hay que convocar elecciones. O sea, se pone un interino y termina. Pero en este caso, Porfirio tenía apenas unos meses de que había tomado posesión. Entonces, al renunciar, había que volver a convocar elecciones. Y Madero pensaba hacer una gran campaña política, ahora sí, según él, con las garantías de que ya no estaría don Porfirio, para volver a participar y esta vez ganar en base a la ley, como según él había ganado. O sea, otra vez participaría en ese año de 1911. Porque obviamente León de la Barra iba a tener que convocar a nuevas elecciones. Eso estaba claro. La mayoría de los que habían ayudado a Madero y que tenían las armas no lo entendió. No lo entendieron. O sea, ¿cómo? Pues, si no ha cambiado nada. Yo no doy mis armas. Y empieza un jaloneo entre que algunos sí la dan y otros no la dan. De hecho, Pancho Villa se negó a darlas. Yo no las doy. Esto no ha terminado. Yo no las voy a dar. Y a pesar que admiraba locamente a Madero, Madero no se... Madero era un hombre de luces y de sombras. Tenía su carácter porque metió al bote a Villa, del cual se escapó luego. Pero en fin, el hecho es que don Porfirio renuncia en mayo, y de mayo de 1911 a diciembre de 1911, de ese mismo año, León de la Barra va a gobernar 6 meses interinamente el país. Y lo primero que va a hacer es ratificar a todos esos puestos y convocar a elecciones para que Madero participe otra vez. León de la Barra no se va a meter en líos, para nada. Y simplemente Madero va a ganar tranquilamente. El candidato del gobierno fue aquel famosísimo personaje, don Nicolás Zúñiga y Miranda, que ya sabían todos que competía contra todos los presidentes, contra que tenían su lanita, competía. Y Madero va a ganar. Esta vez ya no lo van a meter a la cárcel, no lo van a perseguir, en fin. Gana para que Madero tomara posesión el 1 de diciembre de ese mismo año, o sea, del 1911. Pero en ese ínterin, en donde vamos a llamarles así, donde los revolucionarios maderistas no estaban entendiendo por qué cariños ya había ganado Madero y por qué estaba un porfirista en la presidencia y no Madero, no lo entendían. ¿Por qué? Si ya ganamos, ¿cómo es que no está él? ¿Por qué está León de la Barra, que es Porfirio Díaz sin ser Porfirio? No lo entendían. Pues en ese ínterin, León de la Barra va a preparar el camino, o más el camino, la camita para Madero. Es decir, se va a dedicar a hostilizar a los revolucionarios que no habían entregado las armas, especialmente a Zapata. Va a mandar tropas, va a mandar gente, va a matar campesinos, todo esto. Y evidentemente el rollo que se decía en Juan Pueblo era: Madero lo ordena, Madero lo ordena, porque para ellos el ganador era Madero. Entonces, no entendían bien qué fichas estaba jugando León de la Barra. Entonces,
esos ataques del ejército a las tropas zapatistas se le atribuían a Madero. Entonces Zapata de por sí, que estaba perdido en el espacio, porque no entendía la política maderista, con esto va a odiar más a Madero. Y Madero no se daba cuenta de los que le estaba poniendo piedritas en el camino. Pues si no se daba cuenta, sería muy tonto. El historiador Eugenio Aguirre llega a decir que en el siglo XX, quizá el presidente más malo, pero no de maldad, sino más malo, que fue el más inepto que haya habido, haya sido Madero. Como es famoso por el plan San Luis, porque se enfrentó a Porfirio Díaz y por todo lo que ya sabemos que nos ha dicho la historia oficial. Pero como presidente dejó, y ya como vencedor dejó mucho que desear, pero muchísimo. No lo querían ni tirios ni troyanos. De chaparrito no lo bajaban. Y era el apodo menos malo que le decían. Otros le decían el loco. O sea, y sus propios compañeros, no lo respetaban a don Francisco. Bueno, pues con este ambiente tenso, toma posesión Madero el 1 de diciembre de 1911. León de la Barra le entrega el poder. Y el 2 de diciembre, Madero no hace cambios. Ratifica a todos con el pretexto de que ustedes saben gobernar y quiero que no haya rencores, quiero que hagamos un solo equipo. Todos se quedan en su mismo puesto. Todos. Y fue la gota que derrama el vaso el 3 de diciembre, apenas 3 días después de tomar posesión de Madero, cuando entonces Zapata ya no aguanta, y unido con el profesor Otilio Montaño, que sabía mucho de lectura y sabía mucho de derecho y demás acá, hace el famoso plan de Ayala, en la famosa villa de Ayala del estado de Morelos, en donde, si ustedes leen ese plan, los antecedentes, o sea, la parte introductoria del plan, Zapata llena de improperios a Madero. Lo llama traidor, desleal, revolucionario, que engañó a todos. Pero le pone a un Madero, ese plan, no lo mencionan, pero nunca nos han leído. No, porque Madero durante mucho tiempo, y ahorita lo sigue siendo otra vez, como que es un personaje, no fue la gran cosa. Y en base a, después de todo lo demás, entonces dice, y en base a esto, pido que nos levantemos en armas todos los campesinos de la República para que nos doten de tierras, se fraccionen los latifundios, que los hacendados se han adueñado de ellos desde la época, desde el siglo XIX. Y pedimos la renuncia del traidor presidente Francisco I. Madero. Y ahora sí, estalla una revolución social. Porque entonces los campesinos que medrosamente habían participado contra la caída, o sea, contra Porfirio Díaz, ahora sí, ¡buf! Sobre todo los del estado de Morelos. ¡Uf! Ahora sí. Y Morelos está junto a México, donde estaba Madero. Los errores se van a cometer casi a diario. El ejército mexicano estaba muy, esto es peligroso, estaba muy consentido por Porfirio Díaz, muy consentido, le daba de todo, y además Porfirio Díaz era militar, y los altos mandos del ejército mexicano habían sido pues contemporáneos de Porfirio Díaz, o si no contemporáneos, sí gente que admiraba a Porfirio Díaz, los altos mandos. Y cuando cae Porfirio Díaz, el ejército mexicano se sintió huérfano, porque el gran padre, el gran general, el gran patriota, el gran héroe de las guerras de intervención e imperio, ya no estaba. Y aunque se mantuvieron bastante fieles a León de la Barra, ahora con Madero, que era cara nueva, ideas nuevas, dejaba a todos igual, pero no tenía, como estaban acostumbrados ellos,
no tenía Madero una autoridad real, sino al contrario, lo vacilaban en la prensa, le sacaban caricaturas a Madero en la prensa gruesamente. Su hermano Gustavo llegó a comentar una vez que la prensa mordía la mano de quien le quitó el bozal. Porque por fin la prensa andaba derechita, derechita. Los científicos la tenían controlada. Madero ya no. Entonces, sí, pues toma. Entonces la prensa ya exageró. Se volvió más que libre libertina. Y por eso llegó a decir eso Gustavo Madero. Muerden la mano que les quitó el bozal. Porque entonces, pam. Y sacaban mucha caricatura. Como la gente no sabía leer y escribir, la mayoría, pues lo que buscaban era la caricatura. Entonces Madero, en ese 1911 y 1912, que fue el único año completo que hizo, no vio su esquina. Pero además, vivía como en Babia. La revuelta del Zapata estaba a la vuelta de la esquina de la Ciudad de México. Villa se había pelado del penal de Santiago Tlatelolco, donde lo tenían, y se había vuelto al norte para volverse a armar. Los científicos se habían quedado acá, no querían a Madero, aunque estaban dentro del gobierno, porque Madero no los cambió. Pero lo más grave era el ejército, porque esto no entendía bien cómo era que ahora ese señor mandaba. No lo querían tampoco. Y como Madero era muy así, muy... Hola, parecía más bien así como un franciscano. Su presencia y su filosofía no ayudaban después de una imagen tan poderosa, tan fuerte de 35 años, que fue la de Porfirio Díaz. Y el ejército empieza así, bueno, ¿y qué onda? No entendían. Es en 1812, hubo rebeliones en todos lados y casi nadie obedecía a Madero. Por ejemplo, aquí, en donde está su servidor, en la península de Yucatán, aquí no pasó nada, todo siguió igual. Es lo que se conoce en la historia de Yucatán como el porfiriato prolongado, o también llamado porfiriato sin Porfirio Díaz en Yucatán. Ya no estaba en Porfirio, pero todo seguía igual acá, todo seguía igual. No hubo un cambio. O sea, el único cambio era que en vez de Porfirio estaba Madero, pero Madero no la hacía. No la hacía. Constantemente se retiraba para tener sesiones espíritas y comunicarse con los espíritus. Esto preocupaba mucho al Senado, al Poder Judicial, al Ejército y a su propio hermano, Gustavo, que veía que oía que todo era un show. Para colmo de males, no podemos saber qué pactos hizo Madero en Estados Unidos cuando huyó ahí y luego pasó a Ciudad Juárez cuando vino lo apresaron, salió el plan de San Luis, está en Estados Unidos. No lo podemos saber, pero lo que sí podemos deducir es que algo pactó en su ¿qué será? En su falta de conocimiento de la realidad con los norteamericanos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos lo van a odiar. El embajador de Estados Unidos en México, Henry Lay Wilson, lo va a odiar. Y lo va a llamar en las cartas que le escribió al presidente Taft, que era un mentiroso y que no cumplía compromisos y que era un hombre de fiar, que además estaba loco. Un montón de cartas. ¿Por qué le diría eso? Es muy probable que cuando Madero llegue a Estados Unidos, el grupo en el poder lo haya recibido ahí, porque también ya no querían a Porfirio Díaz. ¿Por qué no querían a Porfirio Díaz? Porque Porfirio Díaz les había concesionado la explotación petrolera a los norteamericanos, pero como se estaban adueñando ya de todo lo que era la región terrestre que da el Golfo de México, Porfirio empezó a repartir o equilibrar las concesiones con Inglaterra, sobre todo con la compañía El Águila, para que queden parejos. Y esto no les gustó a los norteamericanos. Tampoco les gustó que Porfirio Díaz ayudara a
al general Zelaya, me parece que era en Honduras, como un problema que los gringos no lo querían, y Porfirio Díaz lo ayudó. Entonces todo esto ya hacía que los norteamericanos no quisieran a Porfirio Díaz, y aunque no costearon ellos la revolución, sí la abanicaron, sí les interesaba que cayera Porfirio. Por lo tanto, no sería ilógico ni fantasioso pensar que cuando Madero estuvo en Brownsville, en Texas, cuando lanza el plan de San Luis, haya habido algún pacto con representantes de las compañías petroleras norteamericanas, y probablemente Madero, sin darse cuenta, porque no se da cuenta de nada, haya apalabrado volverles a dar la concesión única a los norteamericanos. Porque cuando ya fue presidente, no se las dio. Y entonces hay que ligar aquí por qué lo odiarían tanto en todos los gringos. ¿Por qué odiarían tanto los norteamericanos a Madero? Al grado tal que el propio embajador se expresara pestes de él. O sea, por ahí puede venir algo, porque no cede. O sea, o sea, quizás si lo dijo, o les dijo algo que ellos entendieron, o no sabemos. Pero de que les causó una decepción, porque le llaman mentiroso, y le llaman que no cumplía sus compromisos. Eso implica que probablemente sí había habido algo verbal, no escrito, cuando estuvo en Brownsville. Y esto se lo van a cobrar. En fin, para el segundo semestre del 1912, el gobierno de Madero era un desgobierno. No había absolutamente orden ni concierto. El Congreso así deshacía, el Poder Judicial, el ejército, empiezan muchos generales ya a no obedecer órdenes. ¿Para qué voy a pelear con este presidentito? Generales tanto antiguos como nuevos. El secretario de guerra, Victoriano Huerta, por ejemplo, que se le ha hecho una mala propaganda, que era un chacal. Sí, todo eso lo era. Pero no lo voy a justificar. Simplemente vamos a entender muchas cosas que pasaron en ese momento. Porque hasta antes de esto, Huerta no era un mal general, ni era un desleal, ni era nada por el estilo. Le tocó en este escenario histórico de México que se dio, bailar con la más fea. Y así pasó la historia. Y se olvida todo lo anterior. Y así pasó. Pero no era tan así como nos han dicho. Nos lo pintan como un asesinazo, bandido, mentecato, en fin. Bueno, el hecho es que para el verano de 1912 ya la gente empieza a pensar otra vez en que vuelva don Porfirio. Que vuelva. ¿Qué hace en Europa? Hace un año que se había ido. Porfirio se fue en mayo de 1911. Estamos hablando de agosto del 12. Que vuelva. Que vuelva. ¿Qué? Vamos a ofrecer lo que sea, pero con tal de que vuelva. De que vuelva. Y entonces se va a empezar a planear en diferentes esferas y en diferentes estratos, no coordinadas unas con otras, pero sí queriendo lo mismo y teniendo el mismo objetivo: eliminar a Madero de la presidencia. No la hacía, era un problema. No lo quería el Congreso, el Poder Judicial, el Ejército, los norteamericanos, el mismo pueblo, los campesinos, los zapatistas, no lo quería nadie. No lo quería nadie. Y entonces se va a empezar a manejar la idea de una contrarrevolución. Aquí viene lo interesante. Una contrarrevolución. Es decir, dar marcha atrás a esto, ¿okay?, y atacar a esos revolucionarios que están fríos. Pero para esto necesitamos apoyo. ¿De quién? De la gente, del ejército, de los que tienen lana y de Estados Unidos. Y se va a empezar a fraguar conspiraciones en las narices de Madero,
porque era hasta en el propio Palacio Nacional, lo que sería la contrarrevolución, que no solamente fue militar, fue de todos los sectores, porque participaron mucha gente, que no solamente fueron los militares, como dicen que fue Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet y todo, no. Fue algo muchísimo más grande, que se va a empezar a preparar para septiembre del 1912, y se va a ir como una bola de nieve, va a ir creciendo. Todo el mundo se lo decía a Madero, especialmente a su hermano Gustavo. Se está planeando una contrarrevolución, Pancho, le decía. Se está planeando, o sea, tranquilo. Quita a todos. Aún hay tiempo de congraciarte con los que te han apoyado. Se puede. Ahí tienes a Carranza ahí que está en Coahuila, que no dice nada. Ahí tienes a la gente del norte que quiere participar. Se puede. Pero Madero estaba completamente embobado con otra idea. Como espiritista que era, pensaba que todo, o sea, él vivía en el mundo espiritual. Vaya. Hubiera sido un gran alumno de Platón. Era otro mundo en el que estaba viviendo él. Y entonces va a prepararse y a estallar la famosa contrarrevolución que veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Una vez más les deseo un feliz año, que tengan un gran feliz año, que cuando coman sus uvas los 12 deseos sean para este país, ¿okay? Para nuestro México querido, para nuestro mundo, que está pasando por una crisis, no solamente de salud, sino una crisis en todo sentido. ¿Okay? Felicidades, feliz año, ¿okay? Y Dios mediante nos vemos el próximo año, en enero. Felicidades.